El presidente Andrés Manuel López Obrador fue enfático, ahora sí, aquí vemos a la presidenta de la Suprema que anda muy nerviosa pidiendo ayuda allá en el extranjero, y el presidente de la República fue muy enfático el día de hoy al demostrar, ahora sí, de cómo se hacen esos contubernios en el nivel de arriba, porque algunos jueces se han comunicado y me han reclamado de que ellos trabajan de forma honesta, de forma derecha, algunos secretarios y algunos otros ahí del poder, becarios, hasta becarios se han comunicado con su servidor a decirnos que ellos son honestos en su trabajo y me dan ejemplos, sí, los de a pie y de Aguarache, de ese lugar, digamos la clase media y para abajo, son gente que trabajan de una forma honesta en ese lugar. Les digo yo, el problema no se da en su ámbito, en su contexto. El problema se da con la oligarquía dorada que ustedes defienden tanto. Aquellos que están en el mundo fifí, donde verdaderamente están los fideicomisos, donde verdaderamente están los contubernios que el presidente de la República, aquí no se enumera, escuche bien. Hay 13 empresas que no pagan más de 100,000 millones de pesos a la hacienda pública porque están protegidos por jueces. Es como el caso del ministro, que llega todo desde luego deliberado, llega un expediente de un deudor de Hacienda de miles de millones de pesos, llega a la corte y él pide el expediente. Para empezar, desde el punto de vista legal, de procedimiento, no tenía por qué llegar a la corte, pero llega y lo atrae el ministro. Y en vez de empezar a estudiarlo para resolver si procedía que se tratara el caso en la corte, como él sabe perfectamente que no es competencia de la corte, lo que hace es guardarlo. Se va al tribunal, de 3 magistrados, 2 dicen, tiene razón el SAT, en uso de sus facultades, quien tiene que pagar vuelve a acudir a la corte. Y se está esperando a ver qué van a hacer ahora. Si ya se resolvió que no es competencia de la corte, porque no es nada inconstitucional, ¿ahora qué van a hacer? ¿Lo van a volver a guardar el expediente? ¿Están esperando que yo me vaya? Pues aquí 2 o 3 días antes vamos a decir, pues guardaron el expediente. O a lo mejor no es así. No estamos pidiendo que se retuerza la ley en beneficio del gobierno, que al final de cuentas sería en beneficio del pueblo. Eso. Lo que estamos pidiendo es actúen de conformidad con la ley, que tengamos un auténtico Estado de Derecho, pero no en el discurso, no a la demagogia. Entonces, gente del Poder Judicial, y me refiero otra vez a la de a pie y de Aguarache, esa que dice que trabaja de forma honesta en cada uno de los distritos de la judicatura de este país, que quede claro que el problema no es con ustedes, es con los de la alta alcurnia que describe aquí el presidente de la República, que esos casos no llegan a ustedes. Llegan nada más, ellos los atraen, como dice el presidente, aún sin tener vela en el entierro, ellos lo atraen para proteger a la gentuza en las cuales ellos, pues, le rinden pleitesía en este momento. Y esta es la presidenta de la gentuza, de la oligarquía dorada de ese lugar a la cual ya tiene sus días contados. No creo que la vayamos a reelegir para que esté en ese lugar. Claro, a lo mejor lo van a mandar hacia otro rumbo. Pero mire, vamos a ver un ejemplo del por qué ya no deben de estar en ese lugar. El diputado Gerardo Fernández Noroña aquí describe muy bien de cuando llega la señora en mención, la presidenta, ya ni su nombre quiero dar porque nos banean el programa. De un momento a otro empiezan a bajar las vistas cuando usted dice el nombre de la señora normática de la Piñesca por allí, y pues tenemos que decirlo de otra manera. Cuando ella llega en enero del año pasado a ese poder,
empiezan ahora sí a ver cosas extrañas, como esta. Escuche. Liberaron a Rosario Robles después de años en la cárcel. A Cabeza de Vaca, el lampón del exgobernador de Tamaulipas, le inventaron un segundo fuero. Nosotros lo desaforamos y le inventó la corte un segundo fuero. Está prófugo de la justicia, viviendo en Estados Unidos. ¿Cómo se llama la esposa de García Luna? Le liberaron las cuentas bancarias a las horas de que Genaro García Luna había sido declarado culpable. Descongelaron las cuentas de Cárdenas Palomino, subsecretario de Seguridad Pública de otro ampón que estaba con Genaro García Luna. Liberaron a Lozoya, que fue el fraude de nitrogenados y que hizo barbaridad y media en Pemex. Los sobornos de Pemex en el Senado para la reforma energética. A Uriel Carmona lo sacaron de la cárcel 4 veces, al fiscal de Morelos, responsable de encubrir un feminicidio. A Juan Collado, abogado de todos esos zampones y de Salinas y una bola de narcos y demás. La cárcel lo liberaron. Frenaron reformas legales, como la derecha votó el PRIAN en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica. Hicimos un cambio a la ley y la echó atrás el Poder Judicial, dándole amparos inclusive a empresas que ni siquiera lo habían pedido. En el colmo del abuso. Hay ministros de la Corte como Aguilar que llevan 10 meses con el expediente de Salinas Pliego del pago de impuestos en un cajón. Liberan narcos, les dan amparos, liberan asesinos, pederastas, feminicidas, y no acatan las políticas de austeridad. Siguen ganando 600,000 pesos mensuales. Eso de puro sueldo. Tienen 2 camionetas que se las cambian, se las renuevan creo que cada 3 años. Blindadas, en los aeropuertos no hacen fila, tienen un trato preferencial, pueden viajar con su familia, una serie de cosas, pues una serie larga, acuérdense. Más soltaron a Murillo Karam, claro, eso no está aquí. A Murillo Karam le dieron prisión domiciliaria. Bueno, pues si usted quiere ver qué otras atrocidades han hecho, pues miren, hoy exhibieron quién liberó a una de las principales 2 personas sospechosas del atentado que sufrió en su momento Omar García Harfuch, recuerda usted muy bien, a punto de quitarle la vida. Y pues rápidamente llegó una de las juezas a liberar a 2 personas que estaban, pero duramente señaladas, pero con la mano en la cintura llegó y la liberó. Karina Castillo Flores, jueza de distrito, señalada por haber liberado a 2 mujeres acusadas de participar en el atentado contra Omar García Harfuch, ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Vamos a ver en este instante, porque hoy fueron exhibidas tantas fechorías de todos estos personajes a los cuales me refiero en este instante, y aquí se lo muestro porque pues toda la información rápidamente cae para poder decirles, ¿y por qué va a venir gente del extranjero a querernos decir qué debemos de hacer aquí en México? Ya hace un momento el diputado, futuro senador Gerardo Fernández Noroña puso el dedo en la llaga y de manera burlesca dice, ¿y por qué nos van a venir a decir lo que hagamos en nuestro propio país si el pueblo ya votó el 6 de junio y recibimos un mandato de ellos en los cuales la reforma va porque va? No es necesario que vengan a hacer su seminario internacional. La señora de la Suprema Corte de esta nación, acudiendo a la Unión Europea, acudiendo a los Estados Unidos, acudiendo a diferentes países del mundo para que vengan a apoyarle y que no se lleve a cabo. Pues Luis Rodrigo Bucio, hoy en la mañana, informó, ahora sí claramente, cómo han liberado a 25 delincuentes de esos de cuidado, que puso en libertad los jueces del Poder Judicial durante un fin de semana conocido como el mentado sabadazo. Y dio la lista, La lista es larga. Everardo Maya, ese juez de distrito en materia de amparo, quien otorgó un amparo al exalcalde de Iguala Guerrero con prisión preventiva que acaba de salir de la cárcel. Sí, el de Iguala Guerrero, junto con su señora esposa, que fueron perseguidos por todo el país durante aquel tiempo. Samuel Ventura Ramos, otro juez de distrito, por cambio de medida cautelar, le dio al presunto líder de la célula delictiva fin al grupo de las 4 letras. Y aquí vemos a lo que decía, por ejemplo, por ahí Bucio, a Karina
la que decíamos ahorita, Karina Castillo Flores, jueza de distrito por otorgar la liberación inmediata en menos de 24 horas. Fue rápido. A favor de Mireya N. y Miriam N., presuntas personas que participaron en quererle quitar la vida a Omar García Harfuch en su momento. Y la lista es larga, ¿eh? Todos estos que en un tremendo sabadazo, o sea, sábado por la madrugada, decidieron sacar de los lugares en los cuales los tenían detenidos. ¿Por qué? Porque tienen contubernio, tienen cuentas pendientes con esta gente. Si ellos dicen que con la nueva reforma se va a incrustar la gente del crimen organizado por ahí, ya están metidos hasta la oreja. Se dicen que en 70 jueces tienen ese contubernio con ese tipo de personajes. Y Nacho Mier nos explica muy bien cuáles son los procesos y los pasos que se van a seguir para que se lleve toda esta situación, esta contienda de la reforma. Hace unos momentos estaba ya en los diálogos en Puebla. Vamos a ver qué nos dice al respecto de esto. La redacción de las modificaciones a la iniciativa van a empezar el 9 de agosto, una vez concluidas los diálogos que se están desarrollando. Entonces, no hay, es un asunto de interpretación, un medio lo sacó, es falso, está llamado solo para que aprueben el calendario. Y ahí mismo dice, en renglones más abajo, que para el caso de reforma electoral y reforma judicial, el periodo específicamente para reforma judicial inicia el 9 de agosto. A partir de ahí se empezará a analizar y la se redacción, incorporarán algunas ya iniciativa, ya hay anteproyecto, pero se tendrá que enriquecer el anteproyecto con todo lo que se está recogiendo en los diálogos. Ya vamos avanzando en lo que es los requisitos de elegibilidad, lo decía acá en la convocatoria. Estamos puliendo los criterios de idoneidad para que se garantice los criterios de idoneidad que los comités técnicos de cada uno de los tres poderes que van a postular garanticen la participación directa de quienes actualmente son jueces segundo, que sea de manera gradual y escalonada, de tal manera que podamos concluir todo este proceso de renovación del Poder Judicial Federal y en los... Bueno, pues ya usted escuchó a Ignacio Mier, mejor conocido como Nacho. Antes del 9 de agosto se estará haciendo el anteproyecto. El 9 de agosto ya se empieza a redactar el proyecto que se va a llevar el 1 de septiembre a la Cámara de Diputados. Ese proyecto ya va a estar afinadito, todo bien redactado, para que se lleve a cabo ahora sí la reforma bajo esa normativa que se va a llevar en ese momento, que quede claro. 9 hasta el día 9 que terminen los diálogos. En ese momento se recaban varios pensamientos, hay algunas modificaciones, nada de fondo, todo va a ser alguna modificación por ahí leve, en el cual ya el día 9 se empieza a redactar y se presenta el día 1 y de esa manera ya viento en popa se va a llevar a cabo esa reforma.